Historia con Alfonso Gómez Rossi. Este lunes las mujeres estadounidenses tienen menos derechos que sus madres y que sus abuelas. En una decisión histórica y controvertida este viernes, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos eliminó el derecho al aborto y hay unas consecuencias gravísimas. Hubo incluso manifestaciones por parte del presidente Joe Biden, de una senadora muy conocida como Nancy Pelosi, una demócrata muy conocida, la presidenta del Congreso de los Estados Unidos actualmente. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, una decisión que se tomó hace 50 años y que hoy pues nos habla mucho de un retroceso grave en los derechos de las mujeres de las mujeres estadounidenses en lo particular y del mundo en lo general. Exactamente, Buenos sí. días. Hola, buenos días. Es un retroceso para el derecho de las mujeres y posiblemente sea un retroceso también para otro tipo de personas como la comunidad LGBTQ+, e incluso el derecho también de poderse casar con personas de diferentes razas también puede estar en peligro, ¿no? Fíjate nada más. Ahora, nada más, ¿qué pasó? Después de que termina la guerra civil en Estados Unidos, la guerra de secesión en 1865, el Congreso de la Unión pasa una enmienda que se llama que se conoce como la 14ª enmienda y generalmente se refiere a los derechos de ciudadanía y de protección de la privacidad, ¿no? Antes de esto, antes de que empezara la guerra civil, los estados del sur habían determinado que los esclavos no tenían derecho a ser ciudadanos estadounidenses, esto en 1857. Entonces se hizo de manera muy selectiva que solamente la gente blanca pudiera ser ciudadana estadounidense, pero que no se le reconocía este derecho a otros grupos, incluyendo tal vez a los mexicanos que vivían en los territorios recién conquistados por Estados Unidos, ¿no? Ahora, termina la guerra de secesión y el Congreso de la Unión pasa una ley, pasa esta enmienda con la finalidad de que los estados del sur que reingresen a la Unión tengan que ratificarla si es que quieren volver a participar dentro del Congreso. Y esta 14ª enmienda lo que hace es decir, los ciudadanos estadounidenses son ciudadanos estadounidenses con los mismos derechos en cualquier territorio del país y además son ciudadanos del estado al que pertenecen. Y aparte de esto, tienen derecho a la privacidad. Ahora, esto es una innovación dentro de la Constitución americana. No se había previsto antes de esto porque se asumía que los estados determinaban cada uno las leyes que le convenían a ellos, ¿no? Ahora bien, cuando en la década de los 60 empieza a haber un movimiento feminista que busca que se iguale el trato de hombres y mujeres, empieza a haber esta idea de que uno de los derechos que permitía que las mujeres fueran igual que los hombres era precisamente el de la reproducción, ¿no? Cada estado de la Unión Americana, como dijimos el programa pasado, tenía una serie de leyes que iban encaminadas a controlar la reproducción y no se entendía que la reproducción fuera algo que era una acción privada, sino que el Estado tenía que tener control sobre la reproducción. Entonces encontramos que en diferentes estados de la Unión había leyes que prohibían la sodomía, que se entiende ahora como sexo anal, se prohibía también el sexo oral y también se prohibía el hecho de que la mujer pudiera abortar. Pero cada estado tenía leyes particulares que a veces podían ser más estrictas que otras, ¿no? Entonces, cada estado de la Unión tenía la facultad de legislar respecto a el aborto o a los derechos sobre la sexualidad y reproductivos. El estado de Texas va a ser donde comienza la batalla para que se legalice el aborto, ¿no? Una mujer de nombre Norma McCovey, que estaba embarazada, no quería tener al hijo o hija del que estaba embarazada. Entonces, unas abogadas recién egresadas de la Universidad de Texas apelan ante la Corte de Texas para decir que su clienta tiene derecho a hacer el aborto, ¿no? Tarda tanto el juicio que a final de cuentas nace el bebé, que es una niña, que sigue existiendo, ¿no? Pero el embarazo es directamente la causa de que esto haya llegado hasta la Suprema Corte de Justicia. Porque cuando la Corte de Texas determina que la mujer no tiene derecho a abortar, la Suprema Corte de Justicia toma este caso, alega que es derecho, uno, de la privacidad, y dos, que la mujer tiene también derecho sobre su cuerpo, y alega que entonces la mujer puede
tener el acceso al aborto y que ya no va a ser una ley estatal, sino que ahora va a ser una ley federal, ¿no? Es decir, que esta ley va a amparar a todas las mujeres de la Unión Americana para que puedan votar en cualquier estado. Esto significó, en términos prácticos, que las mujeres tenían entonces el derecho a poder tener una clínica de aborto en todos los estados de la Unión Americana. Esta ley, como está vinculada con la idea de la privacidad y de que el Estado no tiene derecho sobre las recámaras de las personas, es muy importante en otros aspectos, porque engloba también, por ejemplo, un acta que se llama Lovely contra Virginia, en el que una pareja interracial, donde el hombre era blanco y la mujer era negra, se habían casado y la policía de Virginia entra y los arresta por romper la ley, ¿no? Porque aquí se asumía que también el Estado tiene el derecho de determinar que ciertas acciones en ciertos estados estaban mal porque las relaciones interraciales estaban prohibidas, sobre todo en los estados del sur, ¿no? Como esta ley determina que la privacidad es lo más importante para el ciudadano americano, entonces el gobierno ya no puede entrar por la fuerza a las recámaras de las personas a ver qué están haciendo ahí. Por ejemplo, con esta pareja interracial que fue la causa de Lovely contra Virginia, o en el caso de Lawrence contra Texas, cuando una pareja de homosexuales estaban teniendo relaciones y la policía entra a su departamento y los arresta por las leyes de sodomía. Ahora bien, lo que vamos a ver es que a partir del viernes de la semana pasada, hace unos cuantos días, la Suprema Corte de Justicia determina que esta ley de Roe contra Wade, que es la ley que originó el intento de aborto de Norma McCorvey, va a ser ilegal. Y no solamente van a decir que es una ley que es ilegal, sino que simplemente la Suprema Corte de Justicia interpretó de manera incorrecta la ley cuando aprobó el aborto con la ley de Roe contra Wade, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa esto? Es como una anulación de un matrimonio católico, ¿no? Exacto, Una exacto. anulación no es un divorcio, sino simplemente se dice, nunca ocurrió, hubo una serie de efectos que hicieron que estuviera mal la acción y por lo tanto nunca existió, no fue válido porque fue mal hecho. Y esto es lo que vamos a encontrar aquí con esta Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, esto es muy interesante. La Suprema Corte de Justicia generalmente se ha preocupado durante el siglo XX por ver los derechos de las minorías. En una democracia, por ejemplo, si hablamos de derechos homosexuales, generalmente los homosexuales van a perder en cualquier tipo de elección popular porque son minoría, ¿no? O las mujeres van a perder porque son minoría también, ¿no? Entonces, la idea de la Suprema Corte durante el siglo XX en Estados Unidos era que hay personas que debido a la 14ª enmienda tienen derechos a ser protegidos, ¿no? No por el sistema electoral, sino por la Suprema Corte de Justicia y tienen derecho también a la privacidad, ¿no? Lo que hace esta ley es decir, bueno, no se abole el aborto como tal, sino que se regresa a lo anterior y se dice que de ahora en adelante los estados tendrán la facultad de determinar si dentro de los límites del estado se puede abortar o no, ¿no? Lo interesante de esto es que es la primera vez en la historia de la Suprema Corte de Justicia donde vemos que hay una contradicción en cuanto a la jurisprudencia. Antes había pasado algo un poquito similar, porque en el siglo XIX se determinó a fines del siglo XIX que las personas de origen africano eran iguales, pero no tenían derecho a estar en los mismos espacios que los blancos. Y la Suprema Corte determinó que esto era correcto, de acuerdo a la interpretación de la jurisprudencia. Pero pasó el tiempo y se dieron cuenta que a partir de los estudios que se habían hecho en las ciencias sociales y en las ciencias biológicas, esto era racista. Y entonces se anuló esta ley que hacía que los negros tuvieran que, por ejemplo, tomar agua en ciertas fuentes o usaran baños diferentes o usaran los autobuses en diferentes partes del autobús para no convivir con la gente blanca. Esto es diferente porque, a final de cuentas, lo que dice es, esta ley estuvo equivocada desde el principio, le damos el derecho a los estados para que puedan ellos determinar lo que es correcto para ellos. Y ahora lo que vamos a encontrar más o menos es que son 22 o 23 estados que son conservadores, sobre todo, esto es muy interesante, los estados que pertenecían a la Confederación, es decir, al sur, en la Guerra de Secesión,
hace 160 años, son los que van a estar en contra del aborto. Y las leyes son tan restrictivas en algunos de estos estados, una vez que se abole esto, que la mujer, aunque haya sido violada o el producto sea basado en el incesto o corra peligro la vida de la madre, no tienen derecho a abortar, ¿no? E incluso se quiere penar a las mujeres y a los doctores que den el aborto con cárcel, ¿no? Por asesinato. Y aquí la finalidad es determinar algo que para los conservadores, y aquí lo vemos en México también en el movimiento contra el aborto, ¿no? La idea de que el niño desde el momento de la concepción ya es un ser humano con vida, y para los cristianos es un ser humano que ya tiene un alma, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema para el feminismo de este tipo de políticas? Para las feministas esto es un gran retroceso, ¿no? Aquí la idea es que hay una gran desigualdad entre hombres y mujeres, y generalmente los hombres tienen una ventaja económica y social sobre las mujeres a partir del hecho de que ellos no tienen hijos, más bien ellos no cargan al hijo dentro de su vientre. Los hombres pueden embarazar a una mujer y desentenderse de la mujer y desentenderse del hijo, y entonces la responsabilidad recae sobre la mujer. Y generalmente si se le niega el derecho al aborto, lo que esto significa es que la mujer tiene que llevar a término el embarazo, y las consecuencias económicas son devastadoras tanto para ella como para el niño, ¿no? Dejando a un lado las emocionales. Por ejemplo, si una mujer fue violada o una niña de 12 años fue violada por su padre y está cargando a su hermano, ¿no? El problema es que condenamos a la mujer a una pobreza terrible, ¿no? Porque una mujer de por sí no gana tanto como un hombre, y el hecho de que tiene que llevar tiene que además encargarse de este niño o de esta niña, pues para ellas les representa un sacrificio económico y la imposibilidad de poder avanzar, ¿no? Entonces, esta es una de las críticas que hace el feminismo a no tener a no tener derecho al aborto. Pero la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos también pensaba que la vida de la mujer corría riesgo, porque cuando buscaba el aborto en Estados Unidos iba a lugares clandestinos que ponían en riesgo su salud, y esto es otro de los problemas del aborto, ¿no? Y lo que buscaba entonces en la década del 70 era que las mujeres no corrieran riesgo cuando buscaran el aborto y tuvieran el derecho de escoger al igual que los hombres, ¿no? Lo que esta ley hace es decir, bueno, pues ya nosotros como Suprema Corte nos desentendemos de esto, cada estado que decida qué se va a hacer con el aborto, pero aquí no termina la cosa, ¿no? Porque el juez Clarence Thomas declara que también hay precedentes que se construyeron sobre esta ley, y como está construida la jurisprudencia de Estados Unidos, estos precedentes, una vez que esta ley se anula porque no existió, implicaría, por ejemplo, que otros derechos como los matrimonios interraciales, el matrimonio homosexual o el derecho a tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, o incluso personas heterosexuales que no van encaminadas a la reproducción, ahora pueden ser penadas. Y lo que nos enfrentamos entonces es que el Estado nuevamente entra a las recámaras de las personas e interviene diciendo que pues esto es un derecho que le corresponde no a la federación, sino a los estados. Bueno, no sé qué opinas de todo esto, Luis Fer. Está complicado, ¿no? No, mi querido Alfonso Gómez Rossi, tú lo explicas de tal forma que pues nos ayuda mucho a reflexionar y sobre todo a entender los parámetros de decisión que ahora están imperando en los Estados Unidos, un conservadurismo muy parecido al del siglo XIX, este regreso a condiciones de mediados del siglo XX para las mujeres norteamericanas, que nos habla, querido amigo, no solamente del derecho al aborto, no solamente al derecho de interrumpir el embarazo, sino decidir sobre su cuerpo. Va más allá de la simple acción del aborto a la totalidad del concepto de que mi cuerpo es mío y por lo tanto estoy en niveles de condiciones parecidas a los de los hombres que no tienen el derecho a controlar mi cuerpo. Lo mismo podríamos decir de las personas LGBTIQ de alguna, se les va a vigilar hasta el punto también de criminalizar sus relaciones, querido amigo, una vez más controlando el cuerpo de las personas. Y en este sentido, mi querido Alfonso Gómez Rossi, tú que conoces la cultura norteamericana, el regreso de este conservadurismo, especialmente las relaciones que tiene el Partido Republicano con los actuales ministros de la Corte y la posibilidad de que entonces empiecen a discutir otros derechos ya ganados como el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues está latente.
Sí, exacto, sí. De hecho, está muy polarizada la sociedad americana. No, se considera que desde antes de la guerra de secesión nunca ha habido tanta polarización. Y yo lo veo con mi familia, ¿no? Tengo familiares que son muy liberales, que están a favor del aborto, y tengo familiares que están festejando ahorita el hecho de que el niño tiene derecho a nacer, ¿no? O sea, como que esta ideología. Y sí veo que está muy polarizada. Yo no sé qué va a pasar. La verdad es que es como que estamos en este momento de indecisión, pero me parece que esta es una tiranía teocrática, ¿no? Porque un grupo de 5 personas determina los derechos de muchas personas a medida que la sociedad estadounidense se está secularizando cada vez más, ¿no? Está bajando el número de personas que se consideran creyentes y entonces estamos encontrando que la Suprema Corte está imponiendo un punto de vista y una agenda que tiene desde que entró Ronald Reagan al poder, pero que no está de acuerdo con la postura de la mayoría de los americanos que sí estaban a favor del aborto, ¿no? Y entonces nos estamos enfrentando aquí a una crisis en la manera en la que los Estados Unidos se ve a sí misma y cómo está siendo gobernada por una tiranía teocrática que busca simplemente imponer sus criterios políticos, ¿no? Lo que determina Fox durante los 6 meses ahora va a ser lo que va a ser la política, porque al mismo tiempo que se impide el aborto o que se pide que los estados escojan el aborto, a la misma vez los jueces determinan que, por ejemplo, se puede utilizar pistolas en público sin estar escondidas, ¿no? Violentando una ley de Nueva York que había sido impuesta en el siglo XIX. Entonces vemos que claramente hay una agenda política que rompe con la tradición de la Suprema Corte de permanecer neutral y que ha bajado la popularidad de la Suprema Corte al nivel más bajo desde que se mide la popularidad de la Suprema Corte, precisamente porque se ve aquí una agenda política que va muy de acuerdo a la derecha cristiana y al Partido Republicano. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.